Bienvenida a nuestra octava clase. Estoy súper emocionada de que has llegado hasta acá, que hayas transitado todo este viaje de transformación, de descubrimiento, de sacar estas capitas para poder ir descubriendo lo que hay dentro de esa esencia que eres y que estés dispuesta a conocerte más a pesar de todo, a pesar de que no sabemos y que no sabes lo que puedes encontrar. Ya has hecho cambios en tus rutinas, has ido concretando, ¿sí? Eso que tanto habías deseado y que no habías logrado. Durante este programa he visto grandes cambios en ustedes, me emociona mucho escucharlas en nuestras sesiones y todo lo que han descubierto y de lo que se han dado cuenta que son capaces. Me siento súper orgullosa de ustedes y que este no sea el fin, sino el comienzo de una nueva etapa, ya de nuevas transformaciones, de nuevos descubrimientos y de nuevas creaciones. Y esta clase se refiere a eso. Ya durante la clase pasada fuimos recolectando, ¿sí? Ideas, ciertos datos, todo lo que llama tu atención y todo lo que te encante, ¿sí? De cierta manera, para que puedas desde ahí comenzar a crear un proyecto creativo, ya que está alineado a lo que eres tú. Tal vez algo que siempre has querido y que nunca te atreviste a hacer porque por miedos, porque no sabías cómo hacerlo, porque tal vez no tenías tiempo, ¿ya? Y este proyecto lo puedes lograr y lo puedes hacer durante tus horas matutinas, ¿ya? O puedes crear espacio aparte para que puedas ir concretando estos puntos, ¿ya? Entonces, ahora que te conoces más, ¿cómo vamos a contribuir? ¿Cómo vas a contribuir al mundo? ¿Cómo vas a tomar tus dones y tus habilidades para poder crear un mundo mejor? ¿Cómo vas a contribuir, ¿cierto? A las personas que necesitan lo que tú ya tienes y sabes. ¿Cómo vas a entregar eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Y eso lo vamos a ver en esta clase, el cómo, ¿ya? Y eso, te voy a mostrar cómo se hace paso a paso. En el fondo es como yo lo hago con mis programas, ¿sí? Y lo traté de hacer de una manera muy simple para que en el fondo tengas material para empezar. Y de ahí ir haciendo tus propias investigaciones de lo que necesitas, ir descubriendo, ¿ya? De todo lo que, como en el fondo, este es un formato que te entrego, ¿ya? Pero desde ahí es lo mismo que la hora matutina, te entrego el formato, te entrego la hora del 20-20-20, y esto también es lo mismo, te entrego la ruta, los pasos, ¿cierto? Para seguir, pero en el fondo tú lo tomas y si quieres lo desarmas y lo vuelves a armar, ¿ya? Esa es la idea, ya que tenga un punto de partida. De manera ordenada, obviamente, ya, para que no te confundas, sino más, todo lo contrario, para que lo entiendas y puedas crear el tuyo propio, ¿ya? Entonces, como una recomendación, antes de comenzar, es que cada vez que vayas a crear algo, sea lo que sea que tú quieras crear, piensa que se lo vas a enseñar a otra persona. ¿Ya? Cuando aprendemos algo, cuando comenzamos a hacer algo, y sabemos que se lo vamos a tener que explicar a otra persona, aprendemos mucho más, ¿ya? Lo hacemos nuestro, ¿ya? Entonces nos queda mucho más claro, vamos a ir en concreto a lo que sí necesitamos saber porque necesitamos explicárselo a otra persona, ¿cierto? Nos van a surgir dudas, ¿sí? No va a ser algo que va a quedar ahí. Entonces, este proyecto claramente puedes no monetizarlo, ¿cierto? Puede ser un proyecto para ti, pero si lo vas a crear, créalo pensando que se lo vas a vender o vas a regalárselo o vas a explicárselo y vas a, en el fondo, entregárselo a otra persona, ¿ya? Lo vendas o no lo vendas, ¿ya? Esa es la primera intención con la que vamos a ir creando este proyecto, ¿ya? Entonces, no sé si ya tienes o no el nombre de tu proyecto, eso es lo primero, ¿sí? O más que el nombre en concreto, porque eso puede ir cambiando, pero sí el tema del cual se va a tratar,
Por ejemplo, no sé, si quieres escribir un libro, puede tener el nombre, no sé, del tema principal, o alguna frase que te llame la atención, o si es para adultos o para niños el libro, también va a tener el nombre o lo que tú sientas, ¿cierto? Así vas a dar un taller, por ejemplo, de manualidades, para aprender a tejer, por ejemplo, para aprender a bordar, qué sé yo, entonces ahí tú vas a ir a escoger ese nombre, que en el fondo tenga que ver con eso, ¿cierto? Sea lo que sea que vayas a crear, ¿ya? Que tenga un nombre que en el fondo sientas tú que es el nombre correcto, ¿ya? Cuando sientas que es el nombre, conecta con tu intuición para crear ese nombre. Y al menos así lo hago yo con mis nombres, con mis programas, y cuando dices como, sí, este es el nombre, este es el nombre. Vamos a saber. Entonces puedes crear un producto, ¿cierto? Por ejemplo, si quieres, no sé, sabes tejer, ¿ya? Tú sabes que sabes tejer y te encanta tejer y te gustaría quizás crear un proyecto con eso, pero no se te ocurre. Entonces, no sé, a mí lo primero que se me viene a la mente es que si sabes tejer, puedes crear un proyecto en el que tú vayas a, no sé, a tejer muchos chalecos, crear quizás un emprendimiento de chalecos, ¿ya? O quizás vayas a crear un emprendimiento quizás de accesorios, de carteras, de adornos para la casa, ¿sí? O tal vez quieres crear un workshop o un taller, ¿ya? Un mini curso que tú enseñes a otras personas a tejer, ¿ya? También puedes crear, por ejemplo, hacer... claro, quieres vender y quieres crear varios productos, ¿cierto? O varios tipos que sean como, no sé, o de lana natural, por ejemplo, en el fondo que tú misma tiñes la lana, ¿ya? O puede ser, claro, entonces haces tus productos que los vas a ir creando, ¿cierto? Los vas a ir tejiendo y quieres hacer una venta masiva, los puedes vender quizás a la misma gente que vive como cerca de tu casa, ¿cierto? Y puedes hacer un workshop en tu casa y mostrar lo que tienes, o puedes hacer una página web mostrando lo que tienes, ¿ya? O el taller también lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en otro lugar, lo puedes hacer por una página web, lo puedes hacer en la plataforma como yo estoy entregando este programa. Hay tantas formas, ¿ya? La idea es que tú encuentres la que más se alinee contigo, con lo que más te acomode a ti, ¿ya? Entonces puede ser un servicio, un minicurso, un programa, puede ser presencial, puede ser online, ¿ya? Infinitas formas de entregar tus conocimientos, ¿ya? Es súper importante que, como vimos en la clase pasada, que te hayas inspirado en otras personas para saber cuáles son las opciones, si es que no tienes idea de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces ya, vamos a ir a lo concreto, vamos a ir a la acción durante esta clase, ¿ya? Y te voy a entregar 8 puntos. 8 puntos que vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? El punto 1 es la lluvia de ideas, ya lo que hicimos en la clase pasada. Vas a tomar todo lo que hiciste, que recopilaste la clase pasada para traerla a esta semana, ¿ya? Esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer a la mesa, ¿cierto? Vamos a identificar el problema, ¿ya? Más que problema, en el fondo, son las necesidades que tienen las personas, ¿ya? Y que tú, con tus dones, vas a solucionar, ¿cierto? Por ejemplo, en la misma... Ahora, no sé, el ejemplo del libro, ¿ya? Porque había alguien que quería escribir un libro, ¿cierto? Para niños. Y yo pienso como, ya, ¿cuál será el problema? Como, ¿a quién voy a ayudar con este libro? ¿A quién se lo voy a entregar? ¿A quién se lo voy a vender? ¿O a quién se lo voy a ofrecer? ¿O a quién se lo voy a regalar? Como, ¿quién se va a beneficiar de esto? ¿Ya? Yo me imagino, claro, si es un libro para niños, yo como a la primera siento que podrían ser madres, ¿ya? Que quieran pasar tiempo con sus hijos, trabajan todo el día, y no saben cómo hacerlo. Entonces, estos libros les van a ayudar para tener un momento antes de dormir y compartir con los hijos, leer un libro, ya, no sé, con historias, qué sé yo, y ahí depende de lo que se trate. Pero me imagino
como que ese sería el problema a solucionar, ¿cierto? Que las mamás que no están todo el día en la casa y quieren pasar tiempo con los hijos cuando llegan, pero no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, ¿cierto? No se les ocurre, o tienen tan poquito rato, qué sé yo. Es como, llego y tengo tiempo con mi hijo, mi hija, y me acuesto con ella, con él, y leemos un cuento, una historia, no sé, ¿ya? Cosas así, como a identificar. Después el target es, ¿cuál sería el target aquí, en este ejemplo? Los niños, ¿cierto? Y las madres también, porque las madres serían las personas que compran o que obtienen el libro, ¿cierto? Pero los niños también, porque ellos también son los que se benefician con la historia y deben tener tiempo con su madre, ¿cierto? Ese sería el target, como el público, como la persona que obtiene los beneficios de nuestra entrega de conocimientos, ¿ya? La estructura, el vehículo, la ruta, ¿cierto? Desde que tiene un problema o una necesidad, que es el punto A la solución, al deseo, ¿cierto? El punto A sería como tener más tiempo con mis hijos, ¿sí? Un tiempo de calidad con mis hijos, y el punto B es desear tener un vínculo más cercano con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logro? Lo que vas a hacer es tú, como que en el fondo piensa que lo vas a subir a tu auto y la vas a llevar por la ruta a través del paso a paso hacia el punto B. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? A través de la lectura del libro. Entonces, tú vas a crear este libro pensando que estas personas, ¿cómo vas a contar la historia? ¿Cierto? Ya, bueno, vamos a ir más en profundidad en cada uno de estos pasos después. Pero eso, el quinto son los temas que vas a tratar, ¿ya? Entonces, tú te vas a enfocar, tu misión va a ser enfocarte en esa estructura, en la ruta, ¿cierto? Entonces vas a ir creando temas, ¿cierto? Temas para que en el fondo vaya paso a paso, de manera ordenada, transitando, ¿cierto? Vas a elegir los temas, después vas a elegir la plataforma. ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Va a ser virtual o va a ser presencial? ¿Ya? ¿De acuerdo? Si es que se puede, porque también un libro puede ser virtual, ¿cierto? Los precios, ¿ya? Esto igual lo vas a hacer, aunque no lo quieras vender. ¿Cuál lo vas a hacer? Porque en el fondo te ayuda a crearle valor a tu trabajo, ¿sí? Porque recordamos que el dinero no es el dinero, sino que es una manera de intercambio de valor, ¿ya? Y finalmente el lanzamiento, cuando lo vas a entregar, el día en que lo vas a entregar, ¿ya? Eso. Entonces, número 1, ¿cierto? La inspiración. Te inspiraste, ¿cierto? En la clase pasada, te inspiraste de otros emprendimientos, de otras personas que están haciendo algo que quizás llama tu atención, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, preparar algo, meterte en la cocina, preparar algo rico, venderlo, ofrecerlo, enseñarle a alguien a cocinar, ya la decoración, por ejemplo, el orden, te gusta el orden, y sabes que eso lo puedes entregar y enseñárselo a otro, ¿cierto? Que otro lo necesite. No sé, de la fotografía, ¿cierto? No sé, te gusta planificar, te gusta ir de viaje, te gusta crear panoramas, ¿ya? Te gusta el turismo quizás, ¿ya? No sé, la artesanía, te gusta crear manualidades que puedes ofrecerle a otros, ¿ya? Entonces toda esta lista que recopilaste en la clase pasada, la vas a traer esta semana, para poder hacer lo que vamos a hacer. Entonces, el problema, ya, aquí yo todo esto te lo voy a compartir también en el journal para que lo vayas escribiendo, pero lo vamos a ver también aquí, para explicártelo, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a solucionar con tu problema? O sea, con tu proyecto, ¿ya? ¿Cuál es ese problema o cuál es ese deseo? ¿Ya? ¿Cuál es esa necesidad? Entonces, ¿qué necesitan las personas que yo puedo solucionar a través de mi proyecto? ¿Ya? ¿Cómo puedo ayudar al mundo a través de todo lo que sé? No necesito aprender nada nuevo, simplemente reconocer lo que ya tengo, lo que ya sé, y ordenarlo, empaquetarlo y entregarlo. Ya, solo atreverme.
Algo súper importante que he ido descubriendo yo en mi propio camino es que la única manera de aprender, ¿cierto? Porque nunca sabemos, nunca nos sentimos preparadas y nunca nos vamos a sentir preparadas, es hacerlo. Es hacerlo y embarrarla y quizás después, no sé, sentir que fracasar, sabiendo que fracasar no existe, que el fracaso son solo aprendizajes, ¿cierto? Entonces, la única manera es lanzarse, la única manera es dar un salto, es dar un salto al vacío. Me atrevo, veo lo que pasa, sin expectativas, y voy aprendiendo de eso, y te vas dando cuenta que eres capaz de hacer mucho más de lo que creíste, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a ayudar y contribuir al mundo? ¿Sí? ¿Cuáles son los miedos de esas personas las que tú puedes ayudar? ¿Cuáles son esos mayores miedos? ¿Cuáles son sus mayores deseos? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus mayores miedos? Es cómo se sienten hoy. ¿Cuáles son sus mayores deseos? ¿Qué es lo que desean? ¿Cómo desean sentirse? ¿Ya? Entonces está el problema, o está la necesidad de la persona, está el deseo. Entonces, ¿dónde están? Es la necesidad del problema, y cómo se quieren sentir es el deseo. ¿Ya? Y tu misión aquí es entregar la ruta del paso a paso. Vamos a hacer el ejemplo de este programa, ¿ya? Lo quise hacer así porque ya estás dentro y es mucho más fácil entenderlo así, ¿ya? Entonces, mi misión aquí es llevarte la ruta del paso a paso, ¿ya? ¿Cómo te sentías antes y de cómo te quieres sentir, ¿cierto? Entonces, como ejemplo, ¿ya? El problema o la necesidad que tenías antes de inscribirte es que estabas haciendo de manera automática, por mucho tiempo, ¿cierto? Despreocupada de ti misma, cansada, sin energía, tomando malas decisiones con malos hábitos alimenticios, ¿cierto? Porque no tenías tiempo, te sientes poco creativa, estabas estancada en tu vida, tienes ganas de dar un salto y hacer las cosas diferentes, ¿ya? El deseo, claro, ahí sería querer hacer las cosas diferentes, ponerte como prioridad, sentirte amada, crear disciplina con nuevos hábitos, ¿ya? Más sana, alineada con tu autenticidad. El problema está en que no sabías cómo hacerlo, ¿cierto? Quizás intentaste 1000 dietas, 1000 maneras de hacerlo y nada te funcionaba. Entonces, sientes que necesitas a alguien que te acompañe en este proceso, ¿sí? Seguir motivada y crear constancia, ¿cierto? Y no perderte en el intento como siempre, una vez más. ¿Ya? Entonces, también deseas crear un espacio seguro todos los días para moverte el cuerpo, ¿cierto? Hacer ejercicio, escoger mejor tus alimentos, aprender nuevas habilidades, conocerte a ti misma, comprometerte con tu salud, con tu paz interior y sobre todo disfrutar de este proceso de hacerlo. ¿Ya? Entonces el problema está ahí y está el deseo. Yo vi este problema y dije como ya, ¿cómo lo hago? Hice una investigación y todo, y dije ya, ¿cómo lo hago para entregarle todo lo que yo sé a estas mujeres que quieren sentirse así, que quieren crear disciplina? Yo antes de este programa creé otro programa, ¿ya? Que es Volver a mí, que ustedes ya lo conocen, que yo me conectaba todos los días a hacer clases de yoga por 66 días. Porque para crear un hábito yo sabía que había que hacerlo durante 66 días. Entonces yo me comprometí, dije, voy a ayudarla y me voy a conectar todos los días a hacer yoga por 66 días, por 20 minutos, ¿cierto? Y además les voy a entregar unos audios para que puedan complementar, y no sea solo eso, ¿cierto? Porque también es parte de conocerse, no solo mover el cuerpo y respirar, sino que en el fondo trabajar la mente también, ¿cierto? Pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que las mujeres iban dejando el programa, como que íbamos, no sé, el día 30 y en vez de conectarse las 14 que se habían inscrito, ya iban 2 personas. Iban dejando, como que iban perdiendo motivación. Y dije, ya, hay algo aquí. Y después dije, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí es cuando surgió este programa. Y dije, ¿cómo lo hago para que las mujeres se comprometan y comiencen a crear esta disciplina? Si tanto lo quieren. ¿Por qué lo dejan? Hay algo aquí, que no pueden crear ese hábito,
¿cierto? No están poniéndose como prioridad. Entonces, ahí se me fueron ocurriendo más ideas, que vamos a ir viendo ahora. Como el coaching, por ejemplo. Tener coaching después de cierto tiempo. ¿Cierto? Clases en vivo, como esta, que nos podamos ver cara a cara, que podamos conversar, ¿cierto? Y siempre, 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 siempre tu camino va a ser tu mejor guía, ¿ya? Si no sientes qué hacer, si no sientes cómo hacerlo, no, te sientes como confundida, ve a tu propia historia, ve a tu propia historia de vida y vas a encontrar las respuestas, ¿ya? Siempre están ahí. Todo lo que a ti te ha costado, por alguna razón se te mostró y por alguna razón también pudiste trascenderlo, ¿ya? Ahí están tus dones, ahí está todo lo que tú sabes. Los momentos más difíciles te enseñan mucho más que los momentos hermosos. Así que ve a esos momentos, ve a tu historia, ve a tus momentos más significativos y encuentra ahí tus mayores fortalezas. La puedes entregarlas a mujeres o a hombres, en realidad, al grupo que tú quieres entregar, a niños, qué sé yo, que necesiten eso que tú ya tienes. ¿Ya? En la tercera parte vamos a definir el target. ¿A quiénes? Y vamos a tratar de ser lo más específico que pueda. Por ejemplo, están estos 3 puntos, ya, la parte demográfica, dónde viven, si es mujer o hombre, la edad que tienen, si trabajan o no trabajan, si trabajan en qué trabajan, cuál es el rol en el hogar, nivel de ingresos, ¿ya? Tratar de anotar lo más específico posible para que en el fondo eso te va a ayudar mucho a que sea el trabajo más fácil, ¿cierto? Mientras más específico seas, mejor. La parte psicográfica, ¿cómo viven? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que tienen ante la vida? ¿Cuáles son sus valores? Las creencias que tienen, ¿sí? Las creencias sobre la vida, sobre el trabajo, el dinero, la familia. ¿Tienen alguna religión? ¿Cuáles son sus opiniones? Los rasgos de personalidad, ¿cierto? Las necesidades que tienen, las motivaciones, sus hobbies, sus deseos. Conocer a esa persona, ¿cierto? Es un buen ejercicio es pensar y ponerle cara a esa persona, ¿cierto? Como a tu target. Como, por ejemplo, si son niños, imaginarte a esos niños, ¿sí? Físicamente, psicológicamente, dónde viven, cómo juegan, con quiénes juegan, qué hacen el día a día, van al colegio, no van al colegio, van al jardín, ¿cierto? Con quién viven, quién los cuida, qué comen, ya el comportamiento también. ¿Cuándo compran estas personas? Si son niños, probablemente sus papás son los que compran, ¿cierto? Si son adultos, ¿cuándo compran? ¿Cierto? ¿Para qué compran? ¿Compran seguido? ¿No tan seguido? Entonces, sensibilidad a los precios, súper importante también, porque ahí después puedes definir a quién va dirigido de acuerdo a lo que puedan pagar esas personas, ¿cierto? Y que tiene que ver mucho también con tu contenedor de abundancia, ¿cierto? De cuánto puedes sostener. Por ejemplo, mi target es que son mujeres que viven en la ciudad, son urbanas, ¿cierto? Entre 25 y 40 años, pueden tener hijos o no tener hijos, tienen un trabajo a tiempo completo, ¿ya? Y que les ocupa todo el tiempo. Entonces sienten que no tienen mucho tiempo para ellas, que no les queda tiempo, como que terminan el día súper cansadas y ya no les queda tiempo para ellas, ¿ya? Son mujeres optimistas, aventureras, activas, son generosas, comprometidas, inspiradoras, son libres, valoran el silencio, la observación, la pausa, las conversaciones reflexivas, aman la naturaleza, prefieren la medicina natural. Estas mujeres desean ponerse en prioridad, vivir en calma, bajar las revoluciones del día a día, crear armonía en su vida, vivir más lento mientras cuidan de sí mismas, quieren liberar estrés y relajarse. Desean crear disciplina de movimiento, alimentarse más sano para vivir más livianas. Creen en su poder personal y desean despertar su creatividad. Estas mujeres vienen aquí a conectarse con su sabiduría y comprometerse con ellas mismas y desde ahí contribuir al mundo.
¿Te sentiste identificada con esto? Pero este tal lo creé yo. Lo creé yo. Yo quiero trabajar con esas mujeres. Yo quiero entregarle todo lo que sea a estas mujeres. ¿Ya? A las mujeres que creen en ellas mismas. Mujeres que quieren comprometerse. ¿Ya? No una mujer que no quiere comprometerse. Porque yo sé que mi trabajo y todo lo que tengo no le voy a estar rogando a nadie que lo haga, ¿cierto? Esta persona va a llegar porque sabe que lo necesita, lo quiere y se va a comprometer. Es un trabajo en equipo. Yo decido a quién se lo entrego también, ¿cierto? Yo sé que estas mujeres necesitan eso, pero son mujeres comprometidas. Yo quiero trabajar con mujeres comprometidas, mujeres generosas, mujeres activas, inspiradoras, libres, ¿cierto? Que valoran el silencio, por algo están aquí. Valoran la observación, la pausa, la naturaleza, ¿cierto? De cuidar a ellas mismas. Creen que pueden, ¿cierto? Como tú. El cuarto punto es la estructura, ya, es la ruta, ¿cierto? Entonces ya vimos la primera parte y ahora es momento de crear el paso a paso, momento de ir creando esos puntos, ¿ya? Esas fases, puedes crearlo como fases. Yo, por ejemplo, lo creé en 3 fases, ya ahora te voy a mostrar el ejemplo, pero en el fondo la estructura de la ruta es entregarle el cómo van a llegar del punto A al punto B. El ejemplo, vamos a seguir con este programa. Entonces, por ejemplo, el punto A, yo creo que las mujeres que yo se lo ofrezco este programa, por ejemplo, a las mujeres que quieren crear disciplina y constancia en el autocuidado, ¿cierto? Cuidar de sí mismas, hacerse responsables de sí mismas. ¿Ya? Pero necesitan a alguien, a una guía que les acompañe, porque ellas solas no han podido hacerlo, ¿cierto? Entonces, ese es el punto A. El punto B, que es lo que desean, ¿cierto? Conocerse y tomar decisiones alineadas, conscientes, todos los días, ojalá, y de manera autónoma, que no dependan de nadie, ¿cierto? Que después cuando yo no esté, puedan seguir tomando esas decisiones de manera consciente, porque ya se conocen, ya probaron. Entonces, ¿cómo te voy a llevar yo hacia ese punto? ¿Cierto? De no poder hacerlo sola a poder hacerlo sola. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Yo dije, ya, voy a crear 3 fases. Voy a crear 3 fases. La primera era de muerte y destrucción, ¿cierto? La segunda de transformación y la tercera de encarnación. Ya. En cada fase voy a tener 3 clases, ¿cierto? 3 clases por Zoom, en vivo, cada sábado, y 3 journal, o sea, un journal por clase, ¿cierto? En la fase de la segunda fase también, y la tercera fase también, lo mismo, ¿ya? Ya, ahí todo bien, dije ya, pero ¿cómo voy a reforzar y cómo me voy a conectar con ellas? ¿Cómo voy a conversar con ellas? A través del coaching. Entonces vamos a tener coaching, sesiones de coaching después de cada fase, ¿cierto? Por Zoom. Y una clase introductoria para conocernos, para poder explicar en general de qué se trata todo esto. ¿Ya? Eso es súper importante también. Y además va a incluir el programa Volver a mí, ¿cierto? Para reforzar por si durante tu hora matutina no tienes material, no sabes dónde buscarlo, yo te entrego este que ya lo tengo y que en el fondo te facilita también a ti si no tienes tiempo, ¿cierto? Porque estas mujeres que se querían inscribir a este programa trabajan en tiempo completo, entonces no tienen tiempo. Entonces, claro, buscar más quizás les complica. Yo dije, ya, aquí voy a facilitarles también la vía entregándoles mis clases de yoga. ¿Ya? Y no para que las hagan todas, sino para que prueben y cuando no sepan qué hacer o no tienen tiempo,
voy directo a esa clase y la hago, ¿ya? También voy a incluir las meditaciones, ¿cierto? Y todo lo que está ahí que ya conoces. Y eso, esa es una estructura. Esa es una estructura. Por ejemplo, el curso, el programa de Volver a Mí también tiene una estructura, ¿cierto? También es de 66 días, porque también es para crear un hábito. Y tiene, lo hicimos, todas estas clases las hicimos en vivo, ¿ya? Y por 33 días yo te compartí un audio, ¿ya? Les compartí un audio y una clase, hasta los 33 días. Y después, la idea era que después del día 33, vuelvas a comenzar con el audio 1, o con el ejercicio que corresponde al día, ¿cierto? Porque hay distintos, hay meditaciones, también hay como hay otros tipos de ejercicios también, y volver a hacer todos los audios de nuevo, y nos seguimos juntando todas las mañanas a hacer yoga. Entonces, ahora tú puedes encontrar un audio, ¿cierto? Un ejercicio y 2 clases. Y eso es lo que hicimos. También tiene una estructura, ¿cierto? También te lleva por una ruta. Ya. Entonces vas a crear una ruta, ¿cierto? Vas a crear conexión entre estos pasos, ¿sí? Por el cual esta persona o estas personas van a ir transitando del punto A al punto B. Como que los invito a que se suban a mi auto, vamos, y yo los llevo. Yo los llevo y les muestro como, no, mira por acá, vas a aprender a, no sé, por ejemplo, les voy a enseñar a tejer, ¿ya? Ya, por acá vamos a comprar los materiales, ¿cierto? Vamos a comprar los materiales, ya, ¿cuál es el proyecto que vamos a hacer? Vamos a comprar materiales, los colores, las texturas, ¿cierto? Ya, primera parada, comprar materiales. Segunda parada, vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos, entonces ya, somos 10 personas, ya, grupos de 2, por ejemplo, de 3. Y así voy creando la ruta en la que tú puedes ir enseñando de la mejor manera que a ti te resuene, ¿sí? Tal vez te acomoda enseñarle uno a uno, o en grupo, o quizás, no sé, en grupos más pequeños, en grupos más grandes, te gusta más online, te gusta más presencial, ¿ya? No hay correcto ni incorrecto, puedes ir probando de una manera y después si sientes que no te funciona muy bien, puedes probarlo de otra manera, y así voy probando, voy ajustando, ¿cierto? Cuando yo hice el primer programa nunca pensé que iba a ser este programa. En ese programa encontré que había ahí una necesidad de las mujeres, ¿cierto? Que no tenían tiempo y que necesitaban a alguien que las guiara, ¿cierto? Y ya, voy a crear algo diferente. Que tiene que ver también, pero que es diferente, ¿cierto? Entonces, los formatos, ya, para elegir el formato, todo parte por conocerte a ti, qué es lo que más te acomoda a ti, ¿cierto? Que se alinea contigo, cómo funciona mejor para ti, ¿ya? Si necesitas estudiar un poco más sobre programas online, qué sé yo, marketing digital, ¿ya? Si te llama la atención aprender, ¿dónde aprender eso? O si no tienes idea y no te interesa conseguir a alguien que sepa hacerlo, pero que tú realmente lo quieres hacer online, ¿ya? Entonces pueden ser videos pregrabados, o pueden ser videos en vivo como este, ¿ya? Que después quedan grabados igual, pero, y que los subo después a la plataforma, ¿cierto? O los puedo enviar por correo, también funciona súper bien. Puede ser, no sé, lectura física o digital, si vas a entregar una guía, por ejemplo, si lo haces presencial, vas a entregar una guía a los que participen, o haces digital, un ebook, por ejemplo, ¿cierto? O el journal, por ejemplo, que también es digital. Va a ser un audio, puede ser un audio al correo, puede ser un audio a la página como Volver a Mí, que tiene los audios también, ¿ya? Y también puede ser presencial. Ahí tienes que ir viendo cómo te acomodamos a ti. Si hay otros que no estén aquí, también los puedes usar, obviamente, porque esto es como lo que yo conozco, ¿sí? Quinto, los temas que vas a tratar. Entonces ya tienes el punto A, tienes el punto B, ¿cierto?
tienes la estructura y la ruta, ¿cierto? Vas a hacer la parada para comprar los materiales, ¿cierto? Vas a hacer la parada 2 para crear los grupos, ¿cierto? Y la parada 3, por ejemplo, puede ser reunión entre grupos, ¿sí? Para ponerse de acuerdo en quizás quién va a ser el líder del grupo y quién va a ser la persona que se comunica mejor, entonces que va a hacer como de conexión entre todos y para que todas puedan llegar, como que puedan concretar el proyecto. ¿Ya? Se me ocurre algo así. Entonces, eso va a ser el proceso creativo del proyecto. ¿Ya? Entonces, para poder crear esta estructura, ¿cierto? Para darle forma más que todo a la estructura, vas a crear una lista de todos los temas que vas a tratar en el proyecto. Sin orden, vas a simplemente escribir todos los temas que quieras tratar, los temas que se te vengan a la cabeza, los temas que quizás no los vas a usar, pero lo primero que se te venga y que te llame tu atención. Por ejemplo, yo te voy a comentar parte de mi lista cuando yo hice este programa. ¿Ya? Es una lista de los temas que quería tratar. Limpieza energética. ¿Ya? Sobre todo la primera parte, ¿cierto? Para poder crear algo, tengo que soltar algo, limpiarme, si estoy llena, ¿cierto? Si es como el ejemplo de que tenemos una casa llena de decoración, el closet está lleno de ropa, ¿cómo voy a poder seguir comprándome si no me entra más? ¿Cierto? No puedo crear. Una vez que suelto y limpio y dejo espacio, puedo volver a incorporar algo diferente, algo nuevo. ¿Ya? Entonces, limpieza, estrés, abundancia, fueron las palabras que yo quería tratar en este programa. Calendario lunar, abriendo espacio a lo nuevo, método 20-20-20 y estructura. Dinero, meditación, intuición, ciclos de recarga y descanso, ritual matutino, proyecto creativo, creatividad, planificación, hacerse preguntas, rueda de la vida, journal semanal, clases en vivo semanales, coaching y seguimiento, clases grabadas en la plataforma. Entonces yo empecé a escribir, empecé a hacer una lista, lo primero que hice, empecé a hacer una lista de todos los temas que quería, ¿cierto? Y para luego ir ordenándolos dentro de esta estructura que yo ya tenía, que eran las 3 fases, ¿cierto? Que eran las 3 fases. Entonces dije, ya, limpieza, estrés, sueño y descanso, mindfulness, abundancia y dinero, en la parte de muerte y destrucción. Ya fui ordenando ahí. Tomé toda esta lista, ¿cierto? Y la fui ordenando ahí en mis 3 fases. En transformación, por ejemplo, dije, ya, voy a poner meditación, intuición, alimentación intuitiva, creatividad, energías, páginas matutinas. ¿Ya? Y la tercera, puse proyecto creativo, ingresos extras, planificación, proyecto y slow living, como vivir más consciente, ¿cierto? Y eso hice, o sea, todo esto está incluido, no está el nombre de la clase, pero sí están los temas. ¿Ya? Y eso es lo que se va a ir transformando, no tiene que ser igual, no tiene que estar perfecto desde el principio. Porque una vez que tú lo vayas creando, va tomando forma, ¿cierto? Y ahí se va transformando inmediatamente. Porque tú tomas esto y cuando lo empiezas a plasmar y lo empiezas a crear, lo empiezas a manifestar, se te van ocurriendo, se vas despertando, ¿cierto? Se te van ocurriendo nuevas ideas, y si practicas la creatividad con las páginas matutinas, si practicas la escritura libre, si meditas, si conectas con tu intuición, si haces limpieza, si tienes tiempo para ti, si creas espacio para ti. Es súper importante crear espacio para ti, o sea, durante estos 2 meses has creado espacio para ti. Entonces la creatividad fluye más. O sea, ahora las últimas sesiones, la mayoría me ha dicho, tengo ganas de hacer esto que nunca había hecho y me estoy atreviendo. Así como, alguien se compró una máquina de coser porque de verdad tenía demasiadas ganas de hacerlo y nunca lo había hecho. Y ahora se compró una máquina de coser porque le encanta y nunca había tenido el tiempo y ahora lo está haciendo. Entonces es demasiado inspirador cómo puedes empezar a regalarte tiempo para ti y empezar a despertar eso que sabías que te encantaba o quizás que no sabías que te gustaba y que ahora empiezas a descubrir
y darte el tiempo, porque sabes que te hace bien. Sabes que te hace bien. ¿Ya? Entonces, una vez que te lanzas, ahí sucede todo, ahí sucede toda la magia. ¿Ya? Pero por eso no hay que esperar a estar preparadas. O sea, nunca vamos a estar preparadas. Nunca vamos a sentir, siempre vamos a no, que necesito aprender esto, necesito más conocimiento, necesito más no sé qué. No necesitas nada, eso lo vas a ir aprendiendo en el momento. Yo cuando empecé a crear estos programas, no tenía idea de cómo funcionaban las plataformas. El Thinkific, donde está alojada toda esta información, no tenía idea cómo funcionaba. Y empecé a investigar, y a medida que iba subiendo la información, después como que llegó el momento de lanzamiento, y como, ya, ¿y ahora cómo lo pago? Y es como, o sea, ¿cómo me pagan? Y tuve que, por ejemplo, aprender cómo enlazar, ¿sí?, mi cuenta del banco, por ejemplo, con PayPal, ahí dentro de la página. Yo no nací sabiéndolo, yo lo aprendí en el momento, tampoco lo investigué antes de hacerlo, sino cuando ya estaba dentro, ya lo estaba haciendo, era como, ya, ahora cómo se hace esto, tengo que saberlo, y todo está hecho también, todo lo online está hecho de la manera en que cualquier persona puede entenderlo. Hay videos en YouTube, hay videos en las mismas páginas que te enseñan cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, como que no frenarnos porque no sabemos cómo se hace, porque eso se aprende, ¿ya? Eso se aprende, pero hay que hacerlo, hay que lanzarse. El primer paso es lo más importante, ¿ya? Así que hay que darle nomás, ¿sí? Si tienes esa idea que está ahí, que ha estado ahí como tocándote aquí el hombro, como ya, pues, ¿cuándo? Tienes que darle, y da lo mismo como salga, pero ya vas a dar ese primer impulso, y luego vas a ir tomando diferentes formas, y se va a ir transformando. Eso es lo más importante. Darle nomás, ¿ya? Y bueno, y también decirte que no es que sea fácil todo esto, ¿cierto? No es como que, lo voy a hacer y como que va a resultar, y muchas veces quizás vas a estar frustrada porque no te va a resultar, y bueno, y es parte de también, sí. Así crecemos, ¿cierto? Con el roce, con la presión, con la fricción. Ahí es cuando despertamos, porque si estamos cómodas todo el tiempo, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cierto? Si estamos en nuestra zona de confort, ¿cómo vamos a aprender algo nuevo? O sea, yo jamás hubiese aprendido cómo funcionar mi cuenta del banco con la página del programa si no hubiese estado dentro. Como nunca hubiese aprendido, por ejemplo, al principio, o cómo aprendí a cobrar más si al principio no cobraba como realmente vale mi trabajo. Si antes sentía que le estaba regalando mi trabajo y no lo valoraban, es como, no estoy valorando yo, entonces ahora cobro más. Y así voy aprendiendo. ¿Sí? Me voy valorando a mí misma, me voy conociendo, ¿cierto? O por ejemplo, a hablar en cámara. Antes que me moría de miedo a hablar en cámara. Que me vieran hablando, imposible, me cortaban, me quedaban blanco. Empecé a hablar, y me ponía demasiado nerviosa, y como que veía mis videos y decía, no. Después ya no los veía más, entonces, pero seguía haciéndolo. Y así fui dándome cuenta de que se me hace muy cómodo hablar en cámara, de que dar mi opinión es necesaria, de descubrir que tengo que sacar mi voz, que donde están mis mayores dificultades, están mis mayores dones. Y ahora no es que se me haga tan fácil, pero sí disfruto mucho de hablar, de compartir mis conocimientos, de poder expresar lo que siento, de poder entregarte a ti y que sea de ayuda mi experiencia, mi propia historia de vida. O sea, que yo hablar en público antes imposible, me cortaba entera, y ahora estar haciendo esto, como, de verdad que, por favor, atrévete, porque se siente demasiado bien. Se siente demasiado bien después. Y da lo mismo como salga. Da lo mismo como salga, estás entregando, estás cumpliendo tu misión. ¿Ya? Y eso es lo importante. De eso se trata este programa también, de cómo poder contribuir al mundo, y no importa cómo salga, no importa cómo sea, porque tu mensaje tiene que salir y tiene que ser entregado a quienes lo necesitan. Así como tú tomas otros programas,
¿sí? Otros cursos, talleres. Tu misión es entregar lo que sabes, lo que tienes, lo que eres. ¿Ya? La sexta parte es de la plataforma. ¿Qué necesitas para entregar? ¿Sí? Lo que sabes, lo que tienes, para compartirlo al mundo. ¿Cómo se van a enterar los otros de que existes tú y que tienes eso para entregar? ¿Ya? Vas a evaluar los costos de lo que involucra lo presencial y lo virtual, ¿cierto? ¿Cómo te sientes tú con eso? Todo alineado a ti, obviamente. ¿Y cuál te conviene para empezar hoy? Porque hoy comenzamos, ¿cierto? Y esto no para. Eso es súper importante. Ya, por ejemplo, si vas a optar por la plataforma virtual, ya quizás necesitas una página web, ¿cierto? O una plataforma como esta, donde te comparto también, que es una plataforma de cursos. ¿Ya? Esta es una plataforma hecha para cursos. ¿Ya? O tal vez necesitas también redes sociales, crear una cuenta, por ejemplo, en alguna red social, para que la gente sepa que existes. Marketing, quizás les vas a tener que pagar a alguien, o tomar un taller, o investigar cómo se hace el marketing, ¿cierto? Vas a tener que aprender a hacerlo tú, o necesitas de alguien más, ¿sí? Bueno, delegar también, que es muy importante si quieres quizás hacerlo con alguien más. Vas a necesitar también un computador con internet, ¿cierto? Y vas a necesitar también un lugar tranquilo, ¿cierto? Como yo ahora, cuando doy las clases, necesito un lugar tranquilo. Y creo el espacio para que así sea, ¿sí? Me organizo para eso. O si, por ejemplo, optas por la opción presencial, vas a necesitar un espacio donde hacer el taller, ¿cierto? El programa o lo que sea. Vas a necesitar hacer difusión, puede ser por la radio, por las calles, por las redes sociales, ¿cierto? ¿Cómo vas a difundir, cómo vas a compartir que vas a hacer un evento presencial? ¿Ya? Pero probablemente si es presencial vas a necesitar que la gente que viva como cerca, ¿sí? En la misma ciudad o los alrededores. Por ejemplo, cuando yo hago los encuentros de mujeres en la naturaleza, ¿sí? Hago publicidad y abarco a todo Chile en la publicidad. ¿Ya? Y se han unido personas de Puerto Natales, se han unido personas de Puerto Montt, de Chillán, de Santiago, de Villarrica, de Pucón, de Temuco, de Valdivia, y así, ¿ya? Eso lo he hecho por redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Ya, no sé, por ejemplo, si lo haces presencial y necesitas colaboración, ¿a quién necesitas pedir ayuda? ¿Sí? Quizás a otros emprendimientos, o quizás a algún familiar, ¿cierto? O alguien, por ejemplo, que yo siempre hago es como, ¿quién va a cuidar a mi hijo? Necesito ayuda, necesito que alguien me colabore con eso. No puedo dejarlo dando vuelta acá y cualquier minuto viene y me interrumpe y como, necesito tranquilidad, ¿cierto? O cuando hago los encuentros también, necesito que alguien se quede con él ese fin de semana. Y hago toda la logística para que funcione y yo pueda estar tranquila también, ¿cierto? Asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos los encuentros, este ejemplo también está bueno porque yo no lo hago sola los encuentros, ¿sí? Me contactan mujeres, o a veces contacto yo mujeres que me ayuden, por ejemplo, en la cocina, ¿sí? Que me ayuden a preparar la comida para, no sé, 12 personas, 14 personas, para hacer las actividades también. Siempre se unen mujeres que comparten su sabiduría, ¿cierto? Y las mismas que van a los encuentros también. Todas tienen sus dones y en el momento se dan esos espacios para que, no sé, una vez llegó una mujer que sabía de menstruación y deporte y hizo una clase. O también saben de meditaciones también, y hacen meditaciones, también sobre cocina, ¿sí? Saben alguna receta rica y la incluimos en el menú. Y así. ¿Ya?
Por ejemplo, ya necesitas arriendo, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, el arriendo de las cabañas, del espacio donde nos vamos a quedar el fin de semana, ¿ya? El coffee break, por ejemplo, si necesitas, por ejemplo, si es presencial, ya, yo necesito la parte de la comida, de cómo los gastos y todo eso, ¿cierto? Y si lo haces por un taller de un día, por ejemplo, sí necesitas quizás tener como cafecito y algo como para el break, ¿cierto? Eso, seguir pensando todo lo que vas a necesitar y todo lo que se te ocurra, fuera de lo que ya existe. O sea, tomas lo que ya existe para inspirarte y desde ahí vas a crear algo nuevo. El séptimo punto es el precio, ¿ya? Le vas a dar valor a tus conocimientos, ¿ya? Por eso es importante saber a quién se lo vas a vender, ¿sí? Tal vez te gustaría que sea algo súper masivo, ¿ya? Entonces, si quieres que sea más masivo, quizá va a tener que ser menor el precio, ¿ya? Va a tener que ser menor el precio para que se inscriban más personas, ¿sí? O quizás no quieres tan grande, quieres que sea más personalizado, entonces vas a tener un cupo de 5 personas, por ejemplo, y vas a cobrar más por eso, porque claro, va a ser más de uno a uno, vas a estar más ahí con cada una de las personas. Entonces, claro, tiene más valor, obviamente, ¿ya? Y eligiendo el precio de, de tus conocimientos, ¿cierto? El valor, vas a también definir las formas y las facilidades de pago, ¿ya? Y puedes elegir una o dos formas de pago, y nada, y después cuando lo ofrezcas, por ejemplo, la gente va a tener preguntas, te van a hacer preguntas, y puedo pagarte en, no sé, más cuotas, o puedo pagarte después a fin de mes, no sé, van a surgir miles de opciones, y ahí vas a ir decidiendo también, ¿sí? No tienes que decidirlo todo el tiro. Y también poner tus límites, saber lo que estás dispuesta. O sea, si tú aceptas que al final te paguen, como que también ser ordenada con eso, ¿cierto? O quizás no, o decidir desde el principio, como no, me tienen que pagar todo desde el primer día, o antes de empezar la actividad, que esté todo pagado, si no, no pueden ingresar. Como que esos términos los eliges tú, ¿ya? Obviamente vas a ir aprendiendo también en el camino qué es mejor, ¿cierto? Por ejemplo, contándote como de acuerdo a esto que me acabo de acordar, que los encuentros, por ejemplo, yo permitía que me reservaran, ¿cierto? Que me reservaran sin pagar, las primeras veces que lo hice, me pagaran sin pagar. Y llegaba el día del encuentro y me cancelaban, y yo ya tenía todo comprado, ya tenía todo arrendado, ¿ya? Me cancelaban y no voy a ir al encuentro, y yo me quedaba con la mitad de la comida comprada, arrendaba una cabaña más y no venía la gente, entonces no había compromiso y yo me quedaba con eso. Entonces yo dije, no, ya, como, no puedo permitirlo, como que me vuelva a pasar, porque es estrés para mí, es frustración, ¿cierto? Es como, estoy entregando todo y como que me pase esto, como que digo, no, me comprometo, y que llegue gente que no se compromete, como que no estoy dispuesta a seguir así. Entonces dije ya, para la inscripción, para la reserva, tienen que hacer la transferencia del 50% y no se reembolsa. O sea, si tú me cancelas 3 días antes, yo no te lo devuelvo, ¿ya? O una semana antes. Si me cancelas una semana antes, yo no te hago la devolución de la reserva, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas se van aprendiendo en el camino también, ¿ya? Y no pasa nada, como voy aprendiendo y está perfecto, ¿ya? Eso, como parte de mi experiencia, si te puede servir. Eh, Finalmente, entonces, llega el momento del lanzamiento. Entonces vas a decidir el día y la hora en la que vas a realizar. ¿Ya? Y lanzamiento, me encanta esta palabra porque es de lanzarse, es como ya, me lanzo. Yo siempre me lanzo cuando hago los lanzamientos, digo ya, de aquí a un mes empiezo y veo el calendario y digo ya, no sé, me gusta, no sé, o por ejemplo, casi siempre comienzo cuando hay luna nueva. Cuando hay luna nueva comienzo mis talleres, entonces pues los encuentros los hago en luna llena, ya, porque es como más misterioso y como más místico también la energía y las cosas de los talleres que se hacen
en el encuentro también tiene mucho que ver con eso. ¿Ya? Entonces, eso, vas guiando también la energía. ¿Ya? Eso, eliges el día, la hora, y cuando tengas eso ya definido, comienzas a crear tu proyecto. ¿Ya? A menos que sea un proyecto demasiado largo y con demasiadas cosas que hacer, ¿sí? El día y la hora del lanzamiento, por ejemplo, va a ser con más días, ¿cierto? O meses. Yo generalmente lo hago entre un mes, un par de semanas y un mes. Y empiezo. Porque ya sé que tengo un mes, por ejemplo, para crearlo. Entonces yo me comprometí con esa fecha, ya lo lancé, y la gente sabe que empieza en ese momento. Entonces, como que genera presión, pero yo funciono así, yo funciono también con presión. Entonces, por eso es importante también que te conozcas a ti, cómo trabajas mejor, ¿ya? Entonces yo me auto presiono para hacerlo, ¿ya? Y nada, una vez hecho el lanzamiento no hay vuelta atrás. Entonces, como ejemplo, ya vas a tener todos los temas, todas las cosas que tienes que hacer, ¿cierto? Tienes que conseguir el espacio, necesitas una página web, qué sé yo, ¿ya? Entonces, te comparto aquí algunos puntos de los que yo hice para este programa. Ya no los anoté todos, pero sí anoté algunos para que en el fondo te sirven y te ayuden como guía, ¿ya? Para que puedas crear el tuyo, ¿ya? Entonces, determinar los detalles y las fechas de la grabación de los audios, por ejemplo, las meditaciones, ¿ya? 2 semanas antes de la clase, ¿ya? La creación de las presentaciones, de estas presentaciones, 2 semanas antes del día de la clase, ¿ya? O sea, estas clases yo las hice, las creé 2 semanas antes de este día, ¿ya? Porque siempre, cuando se acerca el día de la clase, yo reviso la clase y le voy ajustando, a veces le cambio algunas cosas, ¿cierto? Entonces tenerlo como listo para, para poder como no estarla creando en el momento, ¿cierto? Para sentirme como que estoy, como que no queda tiempo, porque eso a mí me estresa, además. ¿Ya? Entonces voy creando, ya tengo los temas, entonces voy creando las clases y como el mapa general de la clase, ¿ya? Y cada vez que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo estoy como haciendo otra cosa, nada que ver, y se me vienen ideas, como, oh, ya voy a agregar esto a la clase. Y voy a la clase y voy agregando, ¿ya? Así con lo mismo, como de la lista de temas que vimos antes, eso me va pasando a mí, entonces voy como anotando en la clase tanto el tema, como ya anotando la lista. Entonces con anticipación, cuando llega el momento de crear la clase, o de dar la clase, ya tengo todo más o menos armado, ¿ya? Eso, o por ejemplo, el mismo ejemplo, cuando voy a hacer los encuentros, ¿ya? Yo compro todo el día antes, porque generalmente compro verduras y como cosas que se pueden echar a perder, ¿ya? Pero sí lo que hago es dejar como una semana antes un canasto y una bolsa. Entonces, yo a medida que me voy acordando de las cosas que tengo que llevar, por ejemplo, de la casa, ¿cierto? Y voy echando. No lo hago todo el mismo día, no lo hago todo de una vez, sino que lo voy haciendo a medida que me voy acordando. Y voy echando, ya, tengo que echar esto, no sé, el azúcar. No, en verdad no llevamos azúcar, pero la avena, no sé, o sea, hay que comprar más avena y como voy anotando ahí en el papelito al lado de la bolsa para acordarme que son las cosas que tengo que comprar, como tener todo allí y organizado, ¿ya? Entonces, esa es como mi recomendación. Ya, ya, entonces, no sé, por los videos en Zoom, tenemos que hacer estas clases, ¿cierto? En vivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pagar la página, pagar en Zoom, ¿cierto? Una semana antes de comenzar el programa y las clases subirlas después de cada clase a la plataforma. Entonces, ahora terminamos la clase y yo la subo ahora a la página. ¿Ya? También subir el journal, ¿cierto? La meditación, todo ahí como ordenadito. Por ejemplo, conseguir ayuda. ¿Ya? Conseguir ayuda al que cuida a Facu, mi hijo, durante el periodo en el que voy a estar haciendo la clase. ¿Ya? O mientras estoy creando la clase también. Pero generalmente es en las mañanas cuando está en el jardín. ¿Ya? Ya, hay que decidir cuándo sale la publicidad. Casi siempre la hago un mes antes.
un mes antes, y lo hago por Instagram, ¿ya? Y con un presupuesto, por ejemplo, de 60.000 pesos por 4 semanas. ¿Ya? Es un ejemplo. Siempre es diferente, ¿ya? Porque Instagram igual te da la opción. Si quieres pagar más por día, ¿ya? Por ahí depende cómo lo hagas, ¿ya? Pero es un ejemplo este. Necesito la página web, necesito la página de los cursos, ¿cierto? Necesito pagarla. Por ejemplo, en esta oportunidad pagué 3 mensualidades, ¿ya? Eso. Y, por ejemplo, también una de las cosas que tenía que tener claro era que les tenía que enviar a ustedes el link de la plataforma al correo, ¿cierto? Como unos 3 días antes de comenzar. O el mismo día que se inscriben, si se inscriben como justo cerca de la fecha. ¿Ya? Eso. Y anotan todo lo que necesitas y planificarte con fecha. Como que es lo mejor con la fecha porque mentalmente ya sabes cuánto queda para eso, no está en el aire. ¿Sí? Eso es súper importante. Y nada, que tengas una hermosa semana de estar contigo y para ir bien profundo, ¿ya? Porque todo lo que vayas a crear es una proyección de ti, es una extensión de tu alma, ¿ya? Es algo que estás haciendo y creando porque tú quieres hacerlo, porque te nace hacerlo. Estás aquí y has llegado hasta este punto porque sientes porque ha despertado algo en ti, que necesita salir, que necesita expresarse, ¿ya? Y con tu creatividad eh, y con tu propia sabiduría y con tu esencia. Porque piensa, todos podemos hacer el mismo proyecto, todos podemos crear el mismo proyecto. Por ejemplo, la foto. Todos podemos crear una pintura de un paisaje, por ejemplo, de un bosque, pero jamás nos va a quedar iguales una con la otra. Cada una tiene su sello, ¿sí? Hay tantas versiones como personas en el mundo, entonces a mí no me parece eso de los competidores y de compararse, porque siento que cada una tiene la propia expresión, ¿sí? Si me hago entender. No existen competidores, ¿cierto? No, tú eres tu propio competidor. O sea, la única persona que tienes que competir es contigo misma. Así que nada, te mando un abrazo gigante, que tengas una hermosa semana y ya nos vemos en la última clase. Un besito y que disfrutes de este hermoso viaje.